Hace unos días estuvimos comentando la noticia de que el cardenal López Rodríguez pues estuvo hospitalizado debido a una caída muy fuerte que se dio y que se vio afectada su cadera de manera específica. Bueno, pues ahora compartimos la noticia de que finalmente está de alta, está bien, ya está recuperando su salud. Me imagino que ahora lo que le quedará es mucho reposo, mucho descanso para que se siga recuperando. Y qué bueno de verdad que él logró pues sobrepasar esta etapa, porque el cardenal López Rodríguez es una persona que ya tiene una edad que ese tipo de caídas pues puede ser bastante peligrosa, puede convertirse en algo peor. Y qué bueno que no fue el caso, que él pudo pues simplemente sobrepasar esta situación y que ya pues está de vuelta en su casa, que se siga cuidando simplemente y que siga descansando. A mí me gustaría tomar esta noticia como pie de paso para hacer una visión general de lo que ha sido la Iglesia Católica en nuestra sociedad. Y cuando digo nuestra sociedad, me refiero a República Dominicana, pero también a nuestra sociedad global, porque bien sabemos que la Iglesia Católica es uno de los grandes poderes, para así decirlo, una de las grandes autoridades mundiales pudiera considerarse. Por ejemplo, aquí en nuestro país la Iglesia Católica ha hecho muy grandes aportes, por ejemplo, en la educación. Muchos son los colegios, me atrevería a decir que la mayoría de centros educativos con los que contamos aquí en nuestro país pues son regidos por la doctrina católica, es decir, que la Iglesia Católica se ha involucrado muy de lleno en la educación, en la formación integral de nuestros ciudadanos. Asimismo, la Iglesia Católica pues desde siempre se ha involucrado en situaciones o en temas sociales. Si nos ponemos a hacer una ojeada pues muy general, por ejemplo, a los ancianatos o asilos de ancianos, nos daremos cuenta que en su mayoría pues son dirigidos también por la Iglesia Católica de manera normal por las monjitas, que son las que se hacen cargo de los ancianos, que los cuidan y demás y velan por su bienestar. Pero esto no es todo, sino que la Iglesia Católica también desde su postura pues ha sabido involucrarse mucho, incluso en temas políticos de nuestro país. Ha tenido una incidencia muy importante, y tomo como ejemplo las elecciones del año 86, que hubo una crisis en aquel momento, que las elecciones no se dieron en el momento que tenían que darse, y fue a través del Monseñor Agripino Núñez Collado pues que pudo resolverse este tema, porque él se involucró de manera directa con la Junta Central para investigar qué era lo que sucedía, por qué las elecciones no se estaban dando, qué hacía falta. Y en aquel momento, me imagino que recordarán que asimismo como ahora se utiliza para identificar a las personas que votaron el tintado del dedo, pues en aquel momento se utilizaba el tintado y se utilizaba el rasurarle una parte del brazo para así identificar a las personas que ya habían realizado su voto. Y fue el Monseñor Agripino Núñez Collado que en aquel momento, pues en esa investigación que estaba haciendo de por qué no se habían dado las elecciones como debieron darse, en el momento en que debieron darse, pues descubrió que ni siquiera las rasuradoras las tenían. Y él, oigan lo que hizo en ese momento desde su postura, él mandó a comprar todas las rasuradoras de los colmados, de los supermercados, se abasteció de todas las rasuradoras posibles para donárselas entonces a la Junta Central, para que de esta forma pues pudiera realizarse el proceso electivo de manera correcta y que no hubiese ningún tipo de excusas, ¿verdad? Porque bien sabemos que en una sociedad democrática como es la nuestra, pues el hecho de que unas votaciones se cancelen o no se den en el momento que debieron darse o de la manera que debieron darse, pues puede convertirse en una situación muy crítica, que fue justamente lo que sucedió hace 4 años, en el 2020, cuando de buenas a primeras se cancelaron unas elecciones congresionales, y por eso pues se generó toda una revolución. Pero creo que al hacer este análisis no podemos solamente aupar y aplaudir pues los aportes de la Iglesia Católica a la sociedad, que como ya comentaba pues han sido muy importantes, han sido muy grandes aportes, y verdaderamente siempre se ha involucrado la Iglesia Católica en el desarrollo de nuestra sociedad. Pero asimismo, como todo en la vida,
tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. Por ejemplo, si nos remontamos a años anteriores, Edad Media, pudiera más o menos decirse, nos encontraremos con el tema de las cruzadas, que fueron aquellas guerras impulsadas por la Iglesia Católica para, hasta cierto punto, preservar la cristiandad y preservar esta comunidad que ellos llamaban como Tierra Santa. Y fueron unas guerras en contra de lo que ellos denominaron en aquel momento los herejes, los llamados herejes, que eran aquellas personas que simplemente no creían o que no demostraban un dogma católico, y hasta cierto punto pues se les imponía a aquellas personas que para lavar sus pecados pues en el momento hicieran votos cristianos, hicieran votos católicos de manera específica, y si no era así, pues lamentablemente se le quitaba la vida en nombre de Dios. Asimismo, pues la Iglesia Católica, y todavía hoy está un poco latente esto, pero ha sido muy criticada también por el tema de la mujer. Si nos fijamos en la Iglesia Católica, la mujer no ocupa ningún cargo de autoridad. La mujer, hasta cierto punto, pudiera verse que eso es precisamente lo que se ha criticado de toda esta dinámica de la Iglesia Católica. Hasta cierto punto la mujer ha sido un poquito subestimada en cuanto a su rol en la sociedad, porque claro, tenemos las monjas que tienen sus funciones, que tienen su misión dentro de la Iglesia Católica, pero si nos ponemos a fijarnos en el sistema jerárquico, en el organigrama, para así decirlo, de toda la Iglesia, nos daremos cuenta que las figuras de poder pues la ocupan precisamente hombres, sacerdotes, cardenales, papas. Entonces, asimismo como tiene sus luces, que son muchas, como ya mencioné, también tiene sus sombras. Es bueno siempre, como cuando uno está viendo un tema, verlo de manera integral, de manera objetiva y general, porque al final nada es completamente positivo ni nada es completamente negativo. Mira, en la Iglesia Católica el patriarcado es tan fuerte sí, que hasta el diablo es hombre. Muchacho. El diablo es hombre, el papa es hombre, los sacerdotes, sí, los obispos, los diáconos, sí, los monaguillos. Todas las figuras de autoridad. Hasta el diablo es hombre. Dios mío.